cosas que llevamos dentro, que parecen inofensivas. El enojo, la ira, el orgullo, el resentimiento, los celos, la envidia, son como minas ocultas en el corazón. Si no las controlas, explotan. Minas, nueva serie. Prepárate, vamos a desactivarlas. Tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes. Qué increíble este tiempo que Dios nos regala para estudiar su palabra. Hace algunas semanas iniciamos esta serie de mensajes titulada Minas. Este es el 6º mensaje de esta serie y Dios ha estado tocando nuestros corazones con los mensajes anteriores y no dudo que con este también lo va a hacer. Amén. Minas. Ahora, ¿qué es una mina? Una mina es un elemento explosivo que alguien entierra a poca profundidad con la idea de que no te des cuenta que ahí está y que al pisarla vueles en pedazos. La idea, hacer mucho daño. Y usamos esta ilustración para esta serie refiriéndose minas a las mentiras que traemos aquí en la cabeza y que el enemigo ha metido. Mentiras que hacen que cada vez que las usamos, que pisamos estas minas, todo vuela en pedazos. Actitudes equivocadas, mentiras que traemos aquí adentro, maneras equivocadas con las que enfrentamos muchas situaciones y que a pesar de que sabemos que están mal, insistimos en usarlas. Mentiras son minas que impiden que seamos felices. Ahora, ¿por qué hablar de minas? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y quiere que vivamos de acuerdo a su verdad. Y Él sabe que la mentira nos roba de esa vida increíble que Él planeó para ti y que tanto le costó. Esa es la principal razón por la cual estamos estudiando estos mensajes. Pero hay otra razón también muy importante. Sabes, tenemos poco tiempo. En muy poco tiempo, pronto Jesús volverá y Él quiere encontrarnos preparados. El novio viene por la novia y dice en su palabra, miren, hablando Jesús, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Vengo pronto. Y el propósito también de esta serie es que nosotros estemos preparados para su regreso. Y es que traemos aquí en la mente mucha basura que el enemigo ha metido. Y lo que traigas aquí en la mente dictará tu manera de vivir. Déjame te lo explico. Dios dice que Él quiere que seas una persona sabia y que vivas de acuerdo a esa manera, que vivas sabiamente. Y nos dice cómo hacerlo aquí en su palabra. Dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Una persona sabia, dice Dios en su palabra, tiene temor de Dios. Ahora, déjame aclararte muy bien, porque aquí en la palabra Dios dice que es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios, dice también en el libro de Proverbios, es aborrecer el mal. Una persona sabia aborrece el mal, no quiere eso, detesta eso. Mientras que una persona tonta desprecia lo que Dios dice, no le interesa lo que Dios dice. Desde el inicio, Dios le dio un mandamiento al hombre y le dijo, no me desobedezcas. El día que me desobedezcas, habrá consecuencias, ciertamente morirás. Pero Satanás nos engañó y nos hizo creer lo que él decía, contradiciendo la palabra de Dios, nos dijo, no pasa nada. Y todos hemos caído en lo mismo. El problema es que decidimos escuchar la voz del enemigo y creerle al enemigo y no a Dios. Por eso esta serie. Ahora, respecto al tema de hoy, permíteme iniciar con una ilustración que fue real. Hace algunos años hubo una tormenta en Estados Unidos que derribó un pequeño puente a las afueras de un pueblo. Era de noche. Uno de los habitantes de ese pueblo sacó una linterna y se puso a hacer señales. Cuidado, cuidado, deténganse. 5 carros no hicieron caso. Cayeron al barranco y todos murieron. Uso esta ilustración porque eso es exactamente lo que Dios quiere evitar con este mensaje. Dios nos advirtió aquí en su palabra, si me desobedeces va a haber problemas. La paga del pecado es muerte. Y es exactamente lo que Dios no quiere. Dios no quiere lágrimas, Dios no quiere dolor, Dios no quiere muerte, ni para ti ni para mí. Y detrás de cada uno de estos mensajes, minas,
está, como te dije, el amor de Dios. Y Dios sabe que cada una de estas minas solamente vendrán para hacer daño, robar, matar y destruir. Y si hay una mina que se identifica perfectamente con este versículo, es la mina que de la que hoy Dios nos va a hablar. Roba, mata y destruye. Ahora, nuestra iglesia se llama Selah. Significa detente, escucha. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos hoy. Detente, detente, escucha. Hoy Dios nos va a hablar de un tema muy, muy fuerte. Y tenemos que hacer caso a lo que Él nos dice. Mira, cuando Dios le dio a Israel el mandamiento más importante, lo primero que le dice es lo mismo que nos dice a nosotros. Escucha, escucha, escucha. Una orden, pero también una súplica de Dios. Tiempo después, con una vida totalmente diferente a la que Dios planeó para su pueblo, Dios le reclama a Israel y le dice, este fue el camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz. Escucha. Israel dijo no. Y hoy vamos a hablar de la mina que está de moda. Una de las minas que más robo, más muerte y más destrucción está ocasionando. Muchos están atrapados en este pecado, hombres y mujeres por igual, solteros, casados, divorciados, niños, jóvenes, adultos, ancianos, creyentes y no creyentes. Una mina altamente destructiva. Sin temor a equivocarme, la mina que está de moda. Y muchos en la iglesia, muchos creyentes han sido destruidos y están siendo destruidos por esta mina. ¿Sabes? Una mina que muchos ocultan, pero delante de Dios no se puede ocultar nada. Y hoy vamos a hablar de la inmoralidad. ¿Sabes? De la manera equivocada de usar nuestra sexualidad. Una mina impresionante, tremendamente destructiva. ¿Sabes? Inmoralidad, la manera equivocada de usar nuestra sexualidad. Ahora te aclaro una cosa. El sexo lo inventó Dios y es bueno. Con el fin de procrear, de disfrutar, de unir al matrimonio y de que cuando sucede todo esto, glorifiquemos a Dios, le aplaudamos a Dios, le demos gracias a Dios. Dios creó el sexo como algo bueno. Pero así como el fuego se disfruta en una chimenea, en una estufa o en un calentador de agua, fuera el fuego hace mucho daño. Así es también el sexo. El sexo lo creó Dios para disfrutarlo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es tremendamente nocivo. Por eso Dios lo prohíbe, porque te hace daño. Ahora, no solamente Dios inventó el sexo, también dictó las reglas para practicarlo. Dice en el libro de Génesis, en el Evangelio de Marcos, dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Estos son los principios que Dios dio para la vida matrimonial y para la intimidad en el matrimonio, para nuestra sexualidad. Hombre y mujer, dentro del matrimonio, primero te casas, luego tienes intimidad, no es al revés, y es para toda la vida. Con el fin de procrear, sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra, dijo Dios, para disfrutar de tu esposa, de tu esposo. Dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. Lo dijo Dios, que siempre seas cautivado por su amor. ¿Sabes? El sexo lo creó Dios como algo bueno. Y hoy Dios nos va a enfrentar con la verdad. Verdad que no se trata de saber, sino de obedecer. Si esta verdad solamente la sabemos, pero no la obedecemos, ¿sabes? Solamente nos haremos daño a nosotros mismos. Dice la Biblia, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Inmoralidad. Ahora, con este mensaje, Dios está llegando a tiempo.
A tiempo como la persona del puente, detente, detente, escucha, escucha, me dice Dios. Y yo sé, y yo sé que este mensaje va a enfrentar a muchos. También sé que muchos no van a hacer caso y desgraciadamente en carne propia van a tener que comprobar que Dios no miente, pero con uno, tal vez tú, con uno que decida escuchar a Dios y obedecerle, hacerle caso, valió la pena hablar sobre esto. Ahora, ¿por qué me atrevo a afirmar que muchos no harán caso? Porque aquí en su palabra Dios dice que el pecado ciega y que el pecado esclaviza. Y sin duda, esta mina, la inmoralidad, es una de las peores. El uso equivocado del sexo. Un tema muy, muy fuerte. Hablar de inmoralidad es hablar también de esclavitud. ¿Sabes? El problema más grave que tiene el mundo actual, el problema más grave y más grande que tiene la iglesia hoy, inmoralidad, el pecado que tiene esclavizado al 70% de los hombres y a la mitad de las mujeres, 50%, y al 30% de los niños. ¿Lo escuchaste bien? 70% de hombres, 50% de mujeres y 30% de los niños. Y dentro de ese porcentaje también está la iglesia. Es tremendo. Hay quien dice que la inmoralidad es el cáncer más terrible que ha atacado a la iglesia. Y hoy vamos a hablar de esto. No hay iglesia que se salve de esto. Así es que vamos a poner mucha atención, vamos a orar para que sea Dios quien nos hable y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestros corazones. Y si te sientes cómodo, cierra tus ojos y le decimos a Dios, Dios, detrás de cada enseñanza está tu amor. Tú ves y sabes todo. Tú sabes la importancia de lo que hoy nos quieres decir y también sabes la grave situación que estamos viviendo y lo que tú tratas de impedir. Dale vida a cada palabra que hoy escuchemos, Dios. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Inmoralidad. Ahora vamos a abrir la Biblia, vamos a tomar algo con que apuntar, hay mucho que apuntar y vamos a disponer nuestros ojos, nuestros oídos y el corazón a escuchar la verdad de Dios. Inmoralidad. Amigo, vivimos en una sociedad que adora el sexo. Nos bombardea por todas partes. Una sociedad que confunde sexo con amor. Y sabes, aunque el enemigo insiste en engañarnos diciéndonos que no pasa nada, sí pasa. Y vas a escuchar algunos datos que son terribles para que veas que sí pasa. Ahora, la idea de darte esos datos no es para que te dé miedo a la inmoralidad, es para que te dé pavor. Pavor. Recuerda, el temor de Dios es aborrecer el mal. La inmoralidad es un pecado que entra por los ojos y por los oídos y se queda aquí en la mente y se queda por muchísimo tiempo haciendo daño, pensamientos, imágenes, actitudes, hechos que afectan tremendamente nuestra mente. Y lo que hay aquí en nuestra mente va a dictar nuestra manera de vivir, hará que vivamos de esa manera. Por eso aquí Dios nos advierte, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad es dañina totalmente. Además de desobedecer a Dios, de pecar contra Dios, contra el prójimo, dañamos nuestro propio cuerpo. Y los datos que vas a escuchar son muy fuertes, pero son la verdad. El propósito es ver la realidad de este problema. Solo así podemos ver entonces nuestra necesidad real que tenemos de Jesús. Dios nos dijo que íbamos a vivir tiempos muy difíciles. Dice en el libro de 2 de Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, donde la violencia, la inmoralidad, así como en los días de Noé y en los días de Lot, tú y yo viviríamos. Cuando Jesús regrese, dice la Biblia, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y también nos advirtió Dios en su palabra que cada vez las cosas se pondrían más difíciles. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, te voy a hablar de algunas consecuencias terribles de la inmoralidad. La verdad sobre la inmoralidad. Y los datos que te voy a dar son verdad y son comprobables. Te pongo en pantalla
te pongo en pantalla la fotografía de Josh McDowell. ¿Sabes? Un creyente que Dios ha usado muchísimo para podernos hablar con la palabra de Dios sobre este tema. La mayoría de los datos que te voy a dar son el resultado de las investigaciones que esta persona, Josh, ha pagado y que han costado cientos de miles de dólares, pagado con la venta de sus libros. Josh es un autor y coautor de más de 127 libros, traducidos a 88 idiomas, dos de ellos de los 40 mejores del siglo XX. Ha platicado en 580 universidades, ha dado pláticas de 60 países. Ha hablado a más de 10 millones de jóvenes de 125 países y todas las utilidades de su ministerio sirven para pagar las investigaciones de los datos que te voy a dar. Nadie paga tanto en investigaciones, cientos de miles de dólares, porque esta persona, Dios, contrata a los mejores. Y muchos de los datos que te voy a dar son de 2018. El dato más reciente que encontré de él, y costaron $300,000. Datos de especialistas. Y te digo una cosa, el 90% de estos datos, 99%, hablan de la exactitud de estos datos. Y empezamos. Empezamos hablando de inmoralidad con algunos datos de miedo. La inmoralidad ha producido un incremento impresionante de las enfermedades de transmisión sexual. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que esa estadística es de hace 5 años, que hay 100 enfermedades de transmisión sexual, 25 son las principales y 20 no tienen cura, son mortales. Amigo, 1 de cada 4 personas activas sexualmente está infectado, 1 de cada 4. 500 millones de personas en el mundo están infectados. En México, 1,000 personas se infectan cada día y la proporción va en aumento. Enfermedades de transmisión sexual, abortos. 2024, el año pasado, se calcula que hubo 73 millones de abortos, 73 millones de niños asesinados. 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. 2 abortos por segundo. ¿Cómo ves? A México se le dio un premio por ser un país abortista. Daño a los niños, daño psicológico a quien aborta. Claro que hay consecuencias. Además, no puede irle bien a un país que sus leyes van en contra de la ley de Dios. Siguiente dato. La herramienta que el diablo ha usado para promover la inmoralidad y que le ha dado muy buenos resultados es la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Todo aquello que tiene como finalidad excitarte sexualmente. Ahora te comparto datos muy fuertes que son verdad para que entendamos la magnitud del problema. La pornografía, que es el caballo de Troya de la inmoralidad, la pornografía es el negocio más grande del mundo, amigo. Solamente en Estados Unidos se escucha, produce más dinero que el fútbol, soccer profesional, que el fútbol americano profesional, que el básquetbol profesional, que el béisbol profesional, juntos. Si escuchaste bien, juntos. Soccer, americano, básquet y béisbol juntos. Y la pornografía produce más dinero que estos. El problema número 1 en todas las iglesias del mundo, incluyendo la nuestra, es la pornografía. No hay iglesia en el mundo que no tenga este problema. Un autor muy conocido dice que es el cáncer más grande que ha tenido la iglesia y nadie dice nada. Con un solo clic, y tenemos acceso a la pornografía. ¿Sabes? Hay personas, hay pastores que dicen, no, aquí no tenemos ningún este problema. Claro que lo hay. Mira el siguiente dato. Este estudio muestra, ¿sabes? Es un estudio de más de 200 países. La lista de los 10 primeros países que consumen pornografía, pero de la más fuerte, de la triple X. Los 10 primeros. Y dentro de los 10 primeros, 6 son de Latinoamérica y el 7º lugar lo ocupa México. Tremendo, ¿no crees? Más del 50% de las mujeres, más del 70% de los hombres y el 30% de los niños. Y México ocupa el 7º lugar en el mundo de consumo de pornografía 3X. La edad, hablando de niños, la edad promedio que un niño ve pornografía es 8 años. Llegan por curiosidad
y luego regresan y regresan hasta que se hacen adictos. ¿Sabes que la industria de la pornografía dice que el 30% de los niños son consumidores de pornografía? Pastores adictos a la pornografía. Y nadie habla de esto. Ahora, siempre ha existido la pornografía. La diferencia en que en nuestros tiempos es peor por el Internet. Todo el mundo tiene acceso. Y cada vez es más adictiva, más agresiva. La pornografía daña el cerebro por las hormonas y cada vez pide más y más y más. Inicia con imágenes y cada vez se vuelve más fuerte y demanda más y más y más. ¿Sabes? Produce adicción. Nada en el mundo produce más adicción que la pornografía. Daña el cerebro. Escuche esto. El efecto del alcohol llega al cerebro en 6 minutos. El efecto de la nicotina del cigarro llega en 7 segundos al cerebro. El efecto de la pornografía llega en medio segundo al cerebro y ya lo dañó. Produce una tremenda adicción y los adictos pagan cualquier cosa por su adicción. ¿Sabes? Por eso hay tanta gente involucrada en eso. Prostitución, niños y niñas secuestrados, la trata, la pornografía infantil. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar de pornografía infantil en el mundo? Productor de... Y todo esto financiado por el negocio de la pornografía. ¿Sabes? Es tan extensa que nadie sabe lo grande que es el negocio de la pornografía. Hay 26 millones de sitios pornográficos triple X en las redes, en internet, 26 millones. Una persona tardaría 4 millones de días, 11,000 años en ver todas las páginas, así de grandes. Mira, solo un sitio, te voy a hablar de un sitio. En 2014 tuvo 18,000 millones de visitas y somos 7,000 millones en el mundo, 18,000 millones de visitas. Cada día en un sitio, uno de los 26 millones, se ven más de 100 millones de vistas. Cada segundo se proyectan 4,000 videos pornográficos cada segundo, las 24 horas del día en un solo sitio. ¿Sabes? En todos los sitios pornográficos en un año se producen 6 billones, se reproducen 6 billones de videos, 6 billones, y del 20 al 30% lo ven los niños. El 82% de los videos pornográficos es visto por los niños 82 millones de videos pornográficos, visto por los niños cada 24 horas. 82 millones de videos porno visto por los niños cada día. El 43% de las visitas a internet es hacia los sitios pornográficos. El tema más buscado en internet es el sexo. Y sabes, hombres y mujeres, el problema más grande de todas las casas de los cristianos es ese, y nadie dice nada. El porno incrementa más del 300% los divorcios. Hoy es la primera causa de divorcio. La inmoralidad, la pornografía. Antes eran los problemas económicos, hoy es la pornografía y nadie dice nada. Es tremendo, es tremendo. El diablo nos ha hecho pensar que esto es un juego, no es ningún juego. Esto tiene consecuencias y muy graves. Ahora, ¿sabes? El ser más astuto nos mintió diciendo que no pasa nada. Pero claro que hay consecuencias, Dios lo advirtió. Y aquí en la Biblia, Dios nos da un ejemplo de cómo la inmoralidad destruyó al hombre más fuerte que ha existido, Sansón. Vamos al libro de Jueces y vamos a hablar un poquito acerca de este hombre y de este ejemplo que Dios nos pone, Sansón. Y te cuento un poco acerca del contexto. Sansón nace en un tiempo donde los filisteos tenían asolados al pueblo de Israel. Sansón nace por un milagro de Dios, de una madre estéril. El nombre de Sansón significa sol. En un tiempo donde en Israel había mucha oscuridad, habían rechazado a Dios y Dios los había entregado a manos de los filisteos. Dice en el libro de Jueces, una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años.
Y el plan de Dios para Sansón es liberar a Israel del yugo de los filisteos, ser un juez de Israel. Y Dios le dice a sus padres, yo quiero que desde pequeño consagren a este bebé para mí, a Sansón para mí. Dios les dijo, quedarás embarazada, le dijo la mamá, y darás a luz un hijo. No debe beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los productos, de los alimentos prohibidos, pues su hijo será consagrado a Dios como nazareo, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Dios le dijo a los papás de Sansón, quiero que lo consagren para mí. Y sus padres obedecieron. Lo consagraron a Dios como un nazareo para toda la vida. Ser un nazareo era un voto que hacía una persona para vivir para Dios completamente, ya sea por un tiempo o para toda la vida. Sansón lo dedicaron para toda la vida. Ahora, había restricciones para un nazareo. No podías comer nada de la uva, no podías tener contacto con cosas muertas, incluso no podías cortarte el cabello. El cabello de un nazareo ilustraba la santidad del nazareo. Cuando tú veías a una persona con el cabello así de largo, decías, ese es un nazareo, él vive para Dios. Y la idea de esto del cabello era que la gente lo identificara. Y cuando un nazareo pecaba, tenía la obligación de pedir perdón a Dios y rasurarse todo el cuerpo. Era vergonzoso para un nazareo. La gente veía cuando un nazareo había pecado. Ahora, Dios le dio, además de este llamado a Sansón, Dios le dio un don muy especial, la fuerza. Nadie más fuerte que Sansón ha existido sobre esta tierra. Y Dios le dio esta fuerza para que luchara con los filisteos. ¿Sabes? Nadie más fuerte que él. Y Dios le dio la vida a Sansón para que le sirviera, como a ti te la dio y como a mí me la dio. Pero desde el principio vemos a Sansón con una vida distinta a lo que Dios quería. No es lo que se esperaba de un nazareo. ¿Sabes? Dios aquí en su palabra nos da un versículo donde nos define perfectamente la vida de Sansón. Cuando Sansón va a un lugar dice, descendió Sansón. Y vamos a ver a Sansón descendiendo, cada vez más bajo, cada vez más hundido. ¿Hasta dónde quieres llevar, Sansón? ¿Sabes? No era raro ver a Sansón violando lo que debía ser un nazareo. A Sansón le encantaba convivir con los filisteos. A Sansón le encantaba presumir de su fuerza, jactarse de su fuerza. Pero Sansón, además de todo esto, tenía una debilidad muy especial. Era un inmoral. Le encantaban los prostíbulos y le encantaban las filisteas. Esa era la vida de Sansón. ¿Sabes? Los filisteos odiaban a Sansón, pero no podían matarlo porque era demasiado fuerte. Y en lugar de raparse por su pecado, Sansón tenía un lema: saldré como las otras veces y escaparé. Dios me va a perdonar. Dios me va a sacar de esto. Como siempre lo ha hecho, ese era el lema de la vida de Sansón. Y así vivió durante mucho tiempo. En una de las visitas a los prostíbulos filisteos, conoció a una prostituta, de la cual se enamoró, Dalila. Los filisteos le ofrecieron dinero a Dalila y le dijeron, descúbrenos en qué consiste su fuerza. Y después de muchos intentos, Dalila lo logró. Y Sansón le confiesa en qué consistía su fuerza. Nunca me han cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como un nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Sansón confiesa a Dalila. Y en el momento en que Sansón queda dormido, se duerme, Dalila le corta el cabello. Y cuando Dalila lo ve dormido y le corta el cabello, Dalila lo despierta y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despertó y dijo, esta vez escaparé como las otras veces. Pero había un detalle. Lo que no sabía Sansón es que Dios ya le había quitado su protección. Saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Sabes? Los filisteos lo atraparon. Lo primero que le hicieron fue sacarle los ojos y meterlo a una cárcel. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Ahora declaro una cosa.
La fuerza de Sansón no estaba en el cabello, estaba en su relación con Dios y nunca quiso arreglarla. 20 años jugando con el pecado, 20 años Dios esperando a que se arrepintiera. Seguramente ahí en la prisión, ya sin ojos, dando vueltas, moliendo y moliendo, pensando, ¿qué hice? Esto no es lo que Dios quería para mí. Y aquel que pensó que podía jugar con el pecado terminó siendo un juguete del pecado. Un día en una fiesta que hicieron los filisteos, ya estando borrachos, déjame te digo lo que cuenta Dios en su palabra. Los presentes ya medio borrachos, los filisteos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera. Ahí está Sansón, siendo un juguete del pecado. Llevan a Sansón en medio de la fiesta. Y en ese momento, Sansón clama a Dios y le dice a Dios, Dios, una vez más, solamente una vez más, ahora a tu manera, regrésame la fuerza. Sansón es llevado por un joven y le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró a Dios y le dijo, soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y sobre todos los demás presentes. De esta manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Y ahí muere Sansón. Tremendo, ¿no crees? Una vida desperdiciada. Ahora, Dios con la vida de Sansón nos enseña varias cosas. Una de ellas, la inmoralidad. Roba, mata y destruye. También Dios nos enseña que Él es paciente. Él espera el arrepentimiento. A través de la vida de Sansón, Dios nos dice, nadie es tan fuerte como para jugar con el pecado. Y lo que haces en secreto, tarde o temprano, tendrá consecuencias. Amigo, hoy Dios trae una enseñanza. Y si has empezado a descender, es tiempo de arrepentirte, es tiempo de raparte, de pedir perdón y de pedir un cambio. La promesa de Dios es, yo te puedo liberar de la inmoralidad, solamente yo. Así que si el Hijo los libere, ustedes serán verdaderamente libres, dice Jesús, solamente yo te puedo liberar de esto. Amigo, por la inmoralidad estuve a punto de perder mi hogar, pero Dios me perdonó y me cambió. Ahora, este asunto es entre Dios y tú. La paciencia de Dios, si aún no ves la destrucción, la paciencia de Dios es para que te arrepientas, no pierdas el tiempo. Sansón se arrepintió, ok, pero ya le habían sacado los ojos, había perdido todo, ¿ya para qué? Ok, ya está con Dios, pero aún estás a tiempo escuchando esto que Dios trajo el día de hoy, una mina tremendamente destructiva. Nadie puede jugar con el pecado. Amigo, tienes que tomar una decisión. Amiga, tienes que tomar una decisión. La inmoralidad trae consecuencias y muy graves. Aún estás a tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande.